Mamá, a partir de mañana, estas son tus nuevas responsabilidades en esta casa. Las palabras de Renata resonaron en mi cabeza mientras leía el papel que acababa de entregarme. No era una sugerencia, no era una solicitud, era una orden. Mi propia hija en mi propia casa me estaba dando un horario de trabajo como si fuera una empleada doméstica recién contratada. Si no estás de acuerdo, ella continuó con su voz fría, un tono que había perfeccionado durante los últimos meses, puedes empacar tus cosas y irte. Esta casa necesita a alguien que realmente ayude, no alguien que solo ocupe espacio. Mis manos temblaban mientras leía la lista. Las 6 a.m., despertar y preparar los desayunos. 7, vestir a los niños y llevarlos a la escuela. 8, devolver el general limpieza de la casa. 9, lavar y tender la ropa. 10, preparar el almuerzo. La lista continuó hora tras hora hasta las 11 de la noche cuando, según este documento, debería estar planchando ropa para el día siguiente. Y obviamente, Gustavo agregó desde el sofá sin siquiera levantar la vista del teléfono. Todo esto incluye pagar los gastos de la casa. Eso es lo que tú pensiones para. No. Me quedé allí, en medio de mi propia sala de estar. La misma sala de estar donde había recibido a Renata cuando nació hace 34 años. Donde había celebrado sus cumpleaños, donde la había consolado cuando lloraba por sus primeros desamores. Ahora esa misma niña me miró con una frialdad que me heló los huesos. No tienes mucho tiempo para decidir, mamá, dijo pintándose las uñas de un rosa brillante. Gustavo ya ha hablado con un abogado. ¿Cómo llevamos viviendo aquí si llevas más de 2 años manteniendo la casa? Tenemos derechos, así que puedes ser nuestro empleado y quedarte o puedes irte. Y nos quedaremos de todos modos. La amenaza era clara. En mi propia casa, con la escritura en mano, mi nombre, mi hija me estaba chantajeando. O me convertía en su sirvienta personal, pagando todos los gastos y trabajando incansablemente, o me echarían para que se lo llevaran todo. Piénsalo bien, continuó Renata, soplándose las uñas recién pintadas. A tu edad, ¿dónde más vas a encontrar un lugar para vivir con un salario de $600? ¿Pensión? Al menos aquí tienes techo y comida. Y puedes ver a tus nietos todos los días, a menos que, claro, prefieras vivir solo en una habitación miserable. Gustavo soltó una risa cruel. Además, cariño, seamos realistas. ¿Qué más vas a hacer con tu vida? Al menos así te sentirás útil. Es mejor que ver la televisión todo el día como hacen las ancianas de tu edad. Mis nietos estaban en el suelo jugando con sus tabletas, completamente ajenos a la conversación que estaba destrozando mi mundo. Ethan, de 8 años, miró hacia arriba, me miró un momento y me preguntó, abuela, ¿vas a preparar bocadillos? Tengo hambre. Era la normalidad más cruel. Para ellos, yo ya era la criada, la que arreglaba, limpiaba, cocinaba y servía. No era la abuela que los amaba. No era la mujer que había trabajado 40 años para comprar esta casa. Yo solo era la sirvienta libre que siempre estaba disponible. Mira, mamá. Renata se levantó y caminó hacia mí. Me puso una mano condescendiente en el hombro. No es que no te queramos. Te queremos mucho. Por eso, te damos la oportunidad de quedarte. Pero las cosas tienen que cambiar. Esta casa necesita orden y alguien tiene que responsable de que todo funcione. ¿Y por qué ese alguien tengo que ser yo? Logré susurrar, encontrando mi voz por primera vez en esta conversación de pesadilla. ¿Porque eres tú quien no trabaja? Gustavo respondió sin levantar la vista. Trabajamos, estudiamos, tenemos responsabilidades reales. Tú solo recoge tus. Me jubilo y no hago nada productivo. Me sentí como si me hubieran dado una bofetada. 40 años trabajando como secretaria en una oficina gubernamental. 40 años levantándome a las 5 de la mañana. Tomando 2 autobuses para ir a trabajar, ahorrando cada centavo para comprar esta casa. 40 años criando a Renata sola, después de que su padre nos abandonara cuando tenía solo 3 años. No hagas nada productivo, repetí, sintiendo que las palabras me ahogaban. Todos estos años manteniendo esta casa, pagando las cuentas, comprando tu comida, cuidando de tus hijos mientras sales, lavando tu ropa, limpiando tus desastres. Eso no es trabajo, mamá. Renata me interrumpió con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a odiar. Eso es lo que cualquiera que viva en una casa lo hace. La diferencia es que ahora se organizará con horarios fijos, así que todo marcha mejor. Miré alrededor de mi sala. Los muebles que había comprado con tanto el sacrificio se arruinó. El sofá de cuero, que me había llevado 2 años pagar, tenía manchas de comida y rasgaduras de cuando los niños saltaban sobre ella sin que nadie los corrigiera. La mesa de café de madera. La mesa, que había sido mi orgullo, estaba cubierta de marcas de vasos y platos calientes que nadie se molestó en poner posavasos. En las paredes, mis fotos familiares habían sido reemplazadas por carteles de películas que le gustaban a Gustavo. Mi colección de libros habían sido relegados a una caja en el garaje para hacer espacio para los videojuegos y aparatos electrónicos que usan constantemente.
compradas con el dinero que les di. Además, continuó Renata, examinándose las uñas con satisfacción. Esto va para ser bueno para ti. Te dará un propósito. Últimamente, te has sentido muy deprimido, muy aburrido. Tener claro las responsabilidades te ayudarán a sentirte mejor contigo mismo. La manipulación fue tan evidente. Dolía físicamente. Me vendían mi propia esclavitud como si fuera un favor que me hacían. Como si convertirme en su sirviente libre fuera una forma de terapia para mi bienestar emocional. Y también tienes que trabajar los fines de semana, añadió Gustavo, levantando finalmente la vista de su teléfono. Los sábados son para limpieza profunda de la casa y los domingos para preparar la comida de la semana. Comidas. No es que seamos crueles contigo, cariño. Es solo que necesitamos que todo funcione como en un verdadero hogar. Como en un verdadero hogar, repetí, sintiendo que la ira comenzaba a reemplazar la conmoción. Esto no es tu verdadero hogar. Esta es la casa que compré y que mantuve, donde te acogí cuando no tenías dónde vivir. Sí, pero ahora somos una familia, respondió Renata con esa lógica retorcida que me dejó sin palabras. Y en una familia, todos tienen su función. La nuestra es trabajar y ganar dinero. La tuya es mantener la casa corriendo. Es justo. Valerie, mi nieta de 6 años, se acercó y me tiró de la falda. Abuela, ¿me das galletas? Las que están encima del refrigerador. La miré y vi en sus ojos la misma expectativa que había visto en los ojos de su madre cuando tenía su edad. La expectativa de que la abuela siempre dice que sí, siempre arregla las cosas, siempre está disponible. Pero ahora ¿qué? La expectativa llegó con un horario oficial, un contrato sin firmar, una amenaza implícita. En un instante, mi amor, le dijo, acariciándole la cabeza. No le interrumpió Renata bruscamente. Valerie, tu abuela va a seguir un nuevo horario. Si quieres algo, tienes que pedírselo en el momento adecuado. Es a las 4 de la tarde ahora, y según el horario. De todos modos, es el momento de preparar su merienda. Caminé hacia la cocina con piernas temblorosas, sintiendo como si cada paso me llevara más profundo en un abismo del que no sabía si podría escapar. El horario permaneció en mi mano, arrugado por ella presión de mis dedos. Era como sostener mi propia sentencia de muerte emocional. Cuando abrí la despensa, me di cuenta de estaba vacío. 3 galletas rotas en el fondo de un paquete. Una lata caducada, de atún y media bolsa de arroz. En el refrigerador, la situación no era muy buena. Mejor. 2 yogures que Renata se había comprado. Una de las cervezas de Gustavo y las sobras de una cena de 3 días que nadie más había querido comer. Abuela, no hay galletas, gritó Valerie desde la sala, con esa impaciencia que había aprendido de su madre. Ya voy, mi amor, respondí, sabiendo perfectamente que tendría que improvisar con lo poco que había, o mejor dicho, con lo poco que les quedaba, para tener en mi propia cocina. Escuché los pasos de Renata acercándose. Sus tacones resonaron con una autoridad que no había tenido antes en esta casa. Era como si el simple hecho de haberme entregado ese papel la hubiera transformado en la dueña oficial de todo. Mamá, mientras estás en la cocina, quería recordarte que necesitas ir voy al supermercado mañana temprano. Hice una lista de todo lo que necesitamos, dijo, pegando un papel en la nevera puerta. Son unos $150 en comestibles. Y también tienes que parar por la farmacia a recoger las vitaminas de los niños y el champú especial de Gustavo. $150. Una cuarta parte de mi pensión mensual para una semana de comestibles para una familia, que habían decidido que mi dinero les pertenecía por derecho. Renata, mi pensión no me alcanza cada semana, logré decirlo, aunque mi voz sonaba extrañamente pequeña en mi cocina propia. Ay, mamá, siempre lo mismo, suspiró dramáticamente. Ya sabes, Gustavo está ahorrando para comprarnos nuestra propia casa. No podemos gastar nuestros ingresos en comida y artículos de primera necesidad. Además, comes aquí todos los días. Es normal que contribuyas a los gastos. La lógica era tan retorcida que me mareó. Gustavo ahorraba para su propia casa, mientras vivía en la mía. Se comió mi comida y utilizó mis servicios. Y yo, el verdadero dueño de la propiedad, tuve que pagar por el privilegio de ser su empleada doméstica gratuita. ¿Y si no tengo suficiente dinero?, pregunté, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. Entonces tendrás que adaptarte y comprar lo básico primero. Los niños necesitan comer bueno. Mamá, no puedes ser egoísta con el dinero cuando hay pequeños en casa. Egoísta con mi propio dinero en mi propia casa. La palabra me apuñaló como una daga en el pecho. Gustavo apareció en la entrada de la cocina, estirándose como si acabara de despertar de una siesta. Eran las 4:30 de la tarde de un martes, y estaba en pijama viendo la televisión mientras yo me encargaba de todo lo demás. Cariño, ¿podrías preparar algo rico para cenar? Hoy fue un día duro en el trabajo, dijo, abriendo el refrigerador y sacando una cerveza como si fuera lo más natural del mundo. ¿Un día difícil?, dije,
No pude evitar preguntar. Pensé que no te habías ido en toda la mañana. Trabajo desde casa los martes, respondió con un tono. Eso dejó claro que no tenía derecho a cuestionar su agenda. Reuniones virtuales, llamadas importantes. Es muy estresante. Por eso necesito relajarme cuando termino. Miré el reloj, las 4:30 por la tarde. Si hubiera trabajado desde casa, su jornada laboral habría durado exactamente 3 horas, considerando que lo había visto durmiendo en el sofá a la 1 de la tarde. Además, continuó tomando un trago de su cerveza. Ranatada y yo estábamos hablando de algunas reglas adicionales para que la casa funcionara mejor. Por ejemplo, necesitamos que respetes nuestro tiempo libre. Cuando estamos en la sala viendo la televisión, sería mejor si no me interrumpieras con ruidos de limpieza o cocina. Pero el horario dice que tengo que cocinar a las 6, respondí, sosteniendo el papel que aún tenía en la mano. Sí, pero sin hacer ruido o cocinar antes cuando no estamos descansando. Es cuestión de organizarse mejor. La contradicción era absurdo. Tenía que cocinar a horas fijas, pero sin perturbar sus periodos de descanso, que aparentemente cubrían la mayor parte del día. Tenía que seguir reglas estrictas que cambiaban según les convenía. Renata regresó a la cocina con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era esa sonrisa que había perfeccionado desde la adolescencia, la que usaba cuando quería algo o cuando estaba a punto de decir algo particularmente hiriente, disfrazado de preocupación. Mamá, yo también quería hablarte de tu habitación, dijo, apoyándose en el mostrador como si fuera la dueña del lugar. Gustavo y yo creemos, sería mejor que te mudaras a la habitación pequeña de atrás. Necesitamos el dormitorio principal porque es más grande y tenemos más cosas. El dormitorio principal. Mi dormitorio principal. La habitación donde tenía dormir durante 30 años. Donde lloré después de la muerte de mi esposo. Donde lloré. Soñaba con ver crecer a mis nietos en un ambiente amoroso. Ahora querían relegarme a la pequeña cuarto de servicio, literalmente. Ese cuarto es muy pequeño, Renata, dije. Siento que se me quiebra la voz. Apenas hay espacio para una cama individual. Es perfecto. Para ti, mamá. De todas formas, no necesitas mucho espacio. Y así podemos tener un armario más grande para nuestra ropa y cosas de niños. Es más práctico para todos. Más práctico para todos. Ese era el mentre que justificaba cada humillación. Cada pérdida de dignidad, cada paso hacia mi conversión en una sombra en mi propia vida. Además, agregó Gustavo, el cuarto pequeño está más cerca de la cocina. Es más fácil para ti levantarte temprano para preparar el desayuno sin molestar a nadie. Por supuesto, mi nueva ubicación en la casa había sido calculada para maximizar mi utilidad como trabajadora doméstica. Cerca de la cocina para servir mejor, lejos de las zonas de estar principales. Para no molestar a los verdaderos habitantes de la casa. ¿Y cuándo tengo que mudarse? Pregunté, aunque ya sabía que no tenía otra opción. Este fin de semana será perfecto, respondió Renata alegremente, como si estuviéramos planeando unas vacaciones. Gustavo puede ayudarte a mover el peso pesado. Cosas. Bueno, lo poco que necesitas llevar. La mayoría de los muebles del dormitorio principal los vamos a usar nosotros mismos. Los muebles que había comprado, la cómoda de madera maciza, que había sido mi primera compra cuando tuve mi primer trabajo. El tocador con espejo, donde me preparé para mi boda. El lecho conyugal donde concebí Renata. Todo eso ahora sería suyo porque era más práctico. Ethan corrió, entró a la cocina con la tableta en la mano y una expresión de urgencia. Abuela, se me acabó la batería y necesito el cargador. ¿Dónde está? En mi habitación, cariño. Ve a buscarlo, dije automáticamente. No, Renata intervino con firmeza. Ethan, no puedes entrar a la habitación de tu abuela sin permiso. Ella te traerá el cargador cuando termine de preparar la merienda. La humillación fue total. Ahora, ni siquiera mi nieto podía entrar libremente a mi habitación. Pero Renata y Gustavo podían decidir cuándo y cómo debía moverme, qué muebles podía quedarme y en qué habitación me permitían vivir. Y una cosa más, mamá, continuó Renata, como si fuera una lista interminable de nuevas restricciones. Los domingos son nuestro día familiar. Gustavo y yo queremos pasar tiempo de calidad con niños, así que sería mejor que planees salir esos días. Puedes ir al parque, visitar a un amigo, lo que sea. Quiero. Solo necesitamos espacio para ser una familia. Los domingos, mi día familiar también. El día que había reservado durante años para hacer actividades especiales con mis nietos, cocinar juntos, ver películas, abrazarnos, en el sofá. Ese día me convertí en un intruso en mi propia casa. ¿Y a dónde se supone que debo ir todos los domingos? Pregunté, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. No lo sé, mamá. Seguramente. Tener amigos. Puedes salir a caminar, ir a la iglesia. Hay muchas cosas que una persona de tu edad puede hacer. Lo que pasa es que tienes tus propias actividades, que no dependes tanto de nosotros para entretenerte. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, que pronto dejaría de ser mío, pensando en cómo
había llegado a este punto? ¿En qué momento dejé de ser madre y me convertí en sirvienta? ¿Cuándo perdí la derecho a opinar en mi propia casa? Recordé cuando Renata llegó con Gustavo y los niños. Hace 2 años, habían perdido su apartamento porque Gustavo había perdido su trabajo anterior. Llegaron con lágrimas en los ojos abrazándome y prometiéndome que solo sería por unos meses mientras se recuperaban económicamente. Eres nuestra salvación. Mamá, me había dicho Renata aquella primera noche. No sé qué haríamos sin ti. Eres la mejor madre del mundo. Las primeras semanas habían sido casi agradables. Era que maravilloso volver a tener la casa llena de vida. Escuchar las risas de los niños recorriendo los pasillos que antes he estado en silencio desde que murió mi esposo. Renata me ayudó con la cocina. Gustavo me ayudó con algunas reparaciones menores, y los pequeños me llenaron el corazón con sus abrazos espontáneos. Pero poco a poco, tan lentamente que no me di cuenta hasta que, ya era demasiado tarde, las cosas empezaron a cambiar. Primero, fue Renata pidiéndome que, cuidando a los niños mientras ella buscaba trabajo. Luego fue Gustavo quien esperaba que yo preparara la cena porque él era demasiado cansado de sus entrevistas de trabajo. Después, se volvió natural para mí pagar la compra porque, después de todo, todos comen aquí. Cada favor que hice se convirtió en una expectativa. Cada gesto de amor se transformó en una obligación. Cada vez que respondía a una solicitud sin problema, estaba firmando mi propia servidumbre emocional. A las 3 de la mañana, oí ruidos en la cocina. Me levanté en silencio y caminó por el pasillo y encontró a Gustavo sirviéndose cereal directamente de la caja, dejando migas por todas partes, la encimera que había limpiado antes de acostarme. Gustavo, ¿está todo bien? Susurré para no despertarlo, niños. Me miró sobresaltado, como si lo hubieran pillado haciendo algo malo. Sí, solo tenía hambre. Es nada. Pero mañana habrá cereal en el tazón para los niños, dije, viendo que la caja estaba casi vacío. Ay, cariño, no te pongas dramática. Es solo cereal. ¿Puedes comprar más mañana?, respondió, dejando el vacío, caja en la encimera y regresando a su habitación. Mi habitación. Me quedé allí en la oscuridad, limpiando las migajas que había dejado, dándose cuenta de que esta era mi vida ahora. Limpiando sus desastres en silencio a las 3 de la mañana, mientras dormía en mi cama, sin la menor preocupación por las consecuencias de sus actos. El viernes por la mañana, mientras preparaba el desayuno, según mi nuevo horario oficial, Renata bajó las escaleras con una energía que no la había visto en meses. Llevaba un vestido rojo que no reconocí, zapatos que costaba más que el valor de mi semana de comestibles. Mamá, necesito que cuides a los niños todo el fin de semana, anunció mientras vertí café en mi taza favorita, la que tenía pequeñas flores pintadas que mi esposo me había regalado en nuestro 5º aniversario. Gustavo y yo nos vamos de retiro en pareja al hotel del centro. Necesitamos reconectarnos después de todo este estrés. Un retiro en pareja, repetí sin poder ocultar mi sorpresa. ¿Y con qué dinero? Ay, mamá, siempre pensando en el dinero, respondió con esa risa artificial que había perfeccionado. Gustavo recibió un bono en el trabajo. Nos merecemos un descanso después de todo lo que hemos pasado. Un bono. Gustavo, que trabajó 3 horas al día desde casa, había recibido un bono. Pero por alguna razón, ese dinero no era suficiente para comprar cereales ni contribuir a gastos del hogar. Solo alcanzaba para hoteles de lujo y escapadas románticas. ¿Y los niños estarán bien conmigo todo el fin de semana?, pregunté, aunque ya sabía que mi opinión no importaba. Por supuesto que sí, Will. Eres su abuela. Es natural que los cuides. Además, según tu nuevo horario, los fines de semana están designados para actividades con ellos, dijo, mirando su teléfono mientras hablaba. Era cierto. En mi servidumbre, en mi horario, los fines de semana estaban marcados como tiempo de cuidado intensivo de niños y limpieza profunda de la casa. Aparentemente, mi descanso no existía en su concepto de organización familiar. Renata, tenemos que hablar, le dije, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Esto no puede seguir así. Levantó la vista de Sume, miró por el teléfono con una expresión de genuina sorpresa, como si no pudiera entender por qué protestaba contra mí, obviamente, un destino razonable. ¿Hablar de qué, mamá? ¿De tu actitud negativa últimamente? Porque sí, me he dado cuenta de que estás muy malhumorado. Quizás deberías ir al médico a tu edad. Es normal tener cambios hormonales que afecten tu estado de ánimo. Cambios hormonales. Mi indignación por el abuso era un problema médico que necesitaba resolver. Mi resistencia a la humillación era un síntoma de mi avanzada edad que requería tratamiento profesional. No soy enfermo, Renata. Estoy harto de que me traten como un empleado en mi propia casa, dije, sorprendiéndome con mi propia claridad. ¿Empleado?, repitió, poniendo cara de una expresión de ofensa que habría ganado un Oscar. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Tu familia, lo que pasa es que, en una familia, cada persona tiene responsabilidades.
Nuestras responsabilidades son trabajar y generar ingresos, tu responsabilidad es mantener la casa funcionando. Así de simple. ¿Y por qué mis responsabilidades incluyen pagar todos los gastos y trabajar 24 horas al día? Pregunté, sintiendo que mi voz temblaba pero crecía más fuerte. Mamá, nadie te pidió que trabajaras 24 horas. El horario que te dimos es muy razonable. Tienes tiempo libre entre actividades. Puedes descansar, ver televisión, hacer lo que quieras en tu tiempo libre. Miré el horario pegado en el refrigerador. El tiempo libre que mencionaba eran intervalos de 30 minutos entre tareas. Suficiente para ir al baño o tomar un vaso de agua, pero no para descansar de verdad. ¿Y el dinero? ¿Por qué tengo que pagarlo todo si tú tienes ingresos? Insistí. Porque estamos ahorrando para el futuro, mamá. No podemos gastamos nuestro dinero en gastos corrientes cuando tenemos objetivos a largo plazo. Ya has vivido tu vida. Tuviste la oportunidad de ahorrar y planificar. Ahora es nuestro turno. La lógica era devastadora en su crueldad. Según su razonamiento, ya había tenido mi oportunidad de vivir, y ahora mi función era financiar y facilitar sus oportunidades. Mi pensión ganada, con 40 años de trabajo, eran menos importantes que sus objetivos a largo plazo. Gustavo apareció en la cocina, ya vestido para se fue, con una sonrisa que me pareció cada vez más repulsiva. Se acercó a Renata y la besó en la mejilla, un gesto de posesión y complicidad que me excluía por completo. ¿Todo listo para el fin de semana?, le preguntó, ignorándome por completo, aunque estaba parado a menos de 1 metro de distancia. Sí, mi amor. Le he explicado todo a mamá. Ella cuidará de los niños y de la casa, respondió Renata como si yo fuera otro objeto que había preparado para su ausencia. Perfecto, cariño. Solo una cosa más, dijo Gustavo, finalmente dirigiéndose a mí. El lunes, mi madre viene a visitarnos unos días. Necesitará la habitación de invitados, así que sería bueno que lo tuvieras impecable. También le gusta desayunar muy temprano, alrededor de las 6 de la mañana. Espero que no sea problema. Su madre. Otra persona a la que tendría que atender, alimentar y servirle en mi propia casa. Otra boca que alimentar con mi dinero. Otra persona que esperaría mis servicios como si fueran lo más natural del mundo. ¿Y cuánto tiempo se queda?, pregunté, aunque ya presentía que no me gustaría la respuesta. No lo sabemos exactamente. Depende de cómo se sienta. Últimamente, se ha sentido muy sola desde que murió mi padre, así que pensamos que estar con la familia sería suficiente. Su bien, respondió, como si mi casa fuera un hotel gratuito para gente necesitada compañía. Gustavo, tu madre y yo no nos llevamos muy bien, le dije recordando las pocas veces que la había visto y su actitud despectiva hacia mí. Oh, cariño, esos son problemas del pasado. Tengo que aprender a perdonar y olvidar. Además, es una señora mayor. Necesita cuidados y atención. Estoy seguro de que, cuando la conozcas mejor, te llevarás muy bien. Cuidado y atención que, por supuesto, te brindaría sin remuneración o reconocimiento, mientras Renata y Gustavo disfrutaban de su retiro romántico. Yo estaría sirviendo desayuno a las 6 de la mañana con una mujer que me consideraba inferior. Y mamá, añadió Renata, poniéndosela pendientes que completaban su atuendo. Cuando llegue tu suegra, sería bueno que le regalaras el dormitorio principal. Podemos dormir en la habitación de los niños unos días. Necesita estar cómoda. El dormitorio principal que tenían ya me lo habían quitado, ahora se lo iban a dar a la madre de Gustavo. Yo, en mi propia casa, ocuparía la habitación más pequeña, mientras un completo desconocido dormía en mi cama, usaba mis muebles y esperaba mis servicios. El fin de semana se convirtió en una pesadilla que superó todas mis expectativas más oscuras. Renata y Gustavo se fueron el viernes a las 2 de la tarde después de dejarme una lista adicional de instrucciones para el cuidado de los niños que incluía horarios específicos para comidas, actividades educativas, tiempo limitado frente a la pantalla y sueño estricto rutinas. Es importante que mantengas la disciplina, mamá. Renata me lo había dicho antes de subir al taxi, había pagado para ir al hotel del centro. Los niños necesitan estructura. Si los malcrías este fin de semana, será Fue difícil para ellos volver a respetarnos después. Ethan y Valerie me miraron con expectativa, esperando que cumpliera el papel de animadora, cocinera, maestra y niñera, todo al mismo tiempo. No fue su culpa, por supuesto. Eran niños adaptándose a un sistema donde la abuela era quien resolvía los problemas todo, mientras sus padres disfrutaban de libertades que yo había olvidado que existían. El sábado por la mañana, mientras preparaba panqueques para el desayuno, según las instrucciones nutricionales específicas que Renata me había dado. A la izquierda, Ethan derramó jugo de naranja sobre la alfombra de la sala. Fue un accidente normal, de esos que pasan cuando hay niños en casa. Pero cuando empecé a limpiar, me di cuenta de que no había suficientes productos de limpieza de abuela. Mamá dice que cuando algo se mancha, hay que limpiarlo inmediatamente o se arruina para siempre. Valerie me informó con la seriedad de una supervisora profesional.
Tenía razón. Renata había sido muy específica en cuanto a mantener la casa impecable durante su ausencia. Así que, a las 9 por la mañana del sábado, me encontré caminando hacia el supermercado con los dos niños, gastando $30 de mi pensión en productos de limpieza por un desastre que podría haberse solucionado con agua y jabón. En el supermercado, Ethan pidió el cereal especial que comía su padre, el que costaba $8 la caja. Valerie quería las galletas orgánicas que le compró su madre, las del paquete de $10. Miré los precios y cálculos mentales desesperados, sabiendo que cada dólar que gastaba era $1 menos para mis propias necesidades. ¿Por qué tardas tanto en decidirte, abuela?, preguntó Ethan con impaciencia mientras comparaba precios de detergente para la ropa. Solo estoy viendo cuál es mejor. Mi amor, mentí, sin querer explicarle a un niño de 8 años que su abuela tuvo que elegir entre comprarle comida o medicinas. Cuando llegamos a casa, había un mensaje de Renata en mi teléfono. Mamá, espero que hayas comprado verduras frescas para la semana. Cuando volvamos el domingo, necesitamos que la casa esté perfecta y la cocina llena. No queremos llegar a una casa vacía después de nuestro relajante viaje. Verduras frescas, otros $50 que no tenía presupuestado. Otras 2 horas caminando con los niños porque el dinero del taxi tendría que usarse para comida. Otra tarde de mi fin de semana dedicada a atender las necesidades de las personas que disfrutaban de un hotel de lujo con el dinero habían ahorrado gracias a mis servicios gratuitos. El domingo por la tarde, mientras yo limpié la casa de arriba a abajo para la llegada triunfal de Renata y Gustavo, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Lucy, mi vecina de 15 años, la única persona que realmente sabía mi situación, aunque nunca había hablado abiertamente de ello. Cariño, ¿estás bien? ¿De acuerdo? Últimamente te ves muy extraño, dijo con esa voz cálida que me recordó cómo era tener una conversación sin cronómetros ni listas de tareas. Sí, estoy bien, mentí automáticamente mientras doblaba la ropa de Gustavo que había lavado y planchado el fin de semana. No, no estás bien, te veo salir muy temprano cada mañana como si tuvieras prisa para ir a algún lugar, y te veo volver a casa con bolsas de supermercado casi a diario. ¿Qué pasa en tu casa?, insistió con esa suave persistencia que caracterizaba a los verdaderos amigos. Por un momento, estuve tentado de colgar. Es más fácil seguir fingiendo que todo era normal, que era natural para una mujer de 66 años vivir como una ama de llaves en su propia casa. Pero algo en la voz de Lucy me quebró. Lucy, ¿puedes venir un momento? Necesito hablar con alguien, dije, sorprendiéndome con mi propia honestidad. Voy en camino, respondió sin hacer preguntas. Cuando Lucy llegó, los niños veían la televisión en la sala, completamente absortos en sus programas. Nos sentamos en la cocina, rodeados del orden perfecto que había creado para la llegada de sus padres. Y por primera vez en meses, le conté la verdad sobre mi vida. Le mostré el horario, le expliqué lo del dinero, le conté sobre